La tarea de enseñar en el ámbito rural. Dirección de Espacios y Contexto de Desarrollo Educativo. Dirección Provincial de Educación Inicial, año 2007. Marco Normativo Nacional y Provincial para la Educación Inicial Rural. Ley número 26.206. Ley de Educación Nacional. Capítulo 10. Educación Rural. Artículo 49. La educación rural es la modalidad del sistema educativo de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, destinada a garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas a las necesidades y particularidades de la población que habita en zonas rurales. Se implementan las escuelas que son definidas como rurales según criterios consensuados entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las provincias, en el marco del Consejo Federal de Educación. Ley número 13.688. Ley de Educación Provincial. Capítulo 17. Educación en ámbitos rurales, continentales y de islas. Artículo 48. La educación que se desarrolla en ámbitos rurales, continentales y de islas es aquella que, en los términos definidos en el artículo 46 de la presente ley, dispone de una vinculación próxima y accesible a las escuelas, garantiza el cumplimiento de la obligatoriedad escolar, articula los proyectos institucionales con el desarrollo socioproductivo, la familia rural y la comunidad, favorece el arraigo, el trabajo local y el fortalecimiento de las identidades regionales. Artículo 49. Para garantizar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar y la continuidad de los estudios en los diferentes niveles y modalidades, se podrán incorporar modelos de organización escolar adecuados a la diversidad de los ámbitos rurales continentales y de islas a través de propuestas pedagógicas flexibles que fortalezcan el vínculo con las identidades culturales y las actividades productivas, promoviendo el desarrollo de la comunidad. Introducción. Los niños que asisten a estos servicios educativos viven, generalmente, en el campo o en pequeños poblados de la provincia. Sus vidas transcurren en grandes espacios naturales, con la posibilidad de jugar al aire libre, sin una exacerbada mirada del adulto, en compañía de pocos, pero transitando maravillosas experiencias que le posibilitan explorar lo natural. Por eso exploran, sin condicionamientos, por eso inventan y crean con lo que tienen. Por eso juegan y juegan, incluso cuando la mirada del adulto, que no se ha criado en este ámbito, considere que están trabajando. Cuando dan de comer a las gallinas, participan del arreo de las vacas o van en el tractor junto a su padre. Incluso en esa situación, estos niños y niñas están jugando. Eligen con placer desarrollar estas actividades que les dan la oportunidad de pertenecer a una comunidad. Antes de continuar con la lectura, voy a aclarar que este documento habla de CEIN y yo lo cambié por el término JIRIN, Jardines de Infantes Rurales y de Islas de Matrícula Mínima. En este contexto, ser alumno de un jardín de infantes rural o JIRIN es también complejo. Es aceptar que no se tendrá una escolaridad continua en tanto las lluvias, los fríos y los vientos, el sol rajante, el desborde de los arroyos, el estado de los caminos, la vacunación del ganado y otras situaciones o cuestiones influirán en la asistencia. Otra variable a tener en cuenta es cómo se llegará al mismo. En el mejor de los casos, un micro contratado por el consejo escolar pasará por un camino cercano. Si no, habrá que hacerlo a pie, a caballo, en bicicleta, en motito, en el auto del patrón o de un vecino. Y por qué no en el de la maestra. Algún día también irán en el tractor. Lo importante es llegar, a pesar de los muchos kilómetros que deban transitar. Los jardines de infantes en el ámbito rural son el estado presente en la comunidad. Los niños tienen su primer contacto con un agente público que es el docente. Esto le otorga un lugar de importancia, pero también de suma responsabilidad a quien ejerce esa función, pues tiene que reconocer en su ámbito de desempeño lo singular, lo real, cotidiano y relevante, pero ofrecer también muchas y variadas oportunidades de conocer otras realidades, incluso cuando no sea posible moverse de ese espacio, ayudando a abrir las miradas hacia lo desconocido, ampliando los repertorios culturales, enseñando. Las posibilidades del contexto. Este contexto resulta sumamente rico para quien sabe leerlo e interpretarlo, mirarlo con ojos inquietos. En definitiva, este contexto es diferente a otros,
Posee su propia lógica que muchas veces no es interpretada por los docentes que allí no se han criado. Tal vez se vuelve cada vez más necesario replantearse ciertos saberes prácticos que resulten obvios o válidos desde nuestra mirada urbana. La cultura rural es sumamente rica y definitivamente no es una cultura inferior, es otra, es diversa. Esto que parece una obviedad es necesario plantearlo y pensarlo en tanto tendemos a validar lo urbano, considerando que el niño de la zona rural debe conocer una plaza, un mercado, un museo, pero nunca nos hemos preocupado si un niño que proviene del centro urbano desconoce la realidad rural. Esto da cuenta de la validación consciente o inconsciente que hacemos de ciertos contextos. Probablemente se trate entonces de reconocer y valorar las posibilidades del contexto, la identidad y la cultura de cada uno de nuestros niños y niñas, y de ofrecer la mayor cantidad de oportunidades de ampliación de repertorios culturales. Más aún cuando sabemos que es la escuela una poderosa fuente de información o acercamiento, en casos en que no disponen de TV, computadoras, etc. El tiempo. En la tarea cotidiana del ámbito escolar rural hay varios tiempos a considerar. Los tiempos de las familias, los tiempos del docente, los tiempos de los alumnos y los tiempos reales. Al referirnos a los tiempos reales, lo hacemos pensando que esta variable es muy diferente en el ámbito urbano, en tanto factores naturales y sociales inciden en ella. Si bien el calendario escolar establece la cantidad de días hábiles para los alumnos de la provincia de Buenos Aires, en el sector rural esta calendarización sufrirá modificaciones en función del clima y de la transitabilidad de los caminos. También influirán los tiempos de cosecha o de siembra y las consecuentes poblaciones golondrinas. Esto implica que el docente que se desempeña en el ámbito rural se encuentre con alumnos que asisten cuando la situación natural y o social lo habilita y que por lo tanto cada momento en el jardín debe ser aprovechado al máximo. En lo que se refiere a los tiempos del docente, sabemos que un maestro de un jardín rural y fundamentalmente de un jirín tiene que desempeñar simultáneamente muchas funciones. Ellos saben que todo momento es un momento de enseñanza, que cada uno es importante para el niño, que tiene en el jardín la oportunidad de juntarse con otros, una oportunidad que se verá interrumpida momentáneamente por la próxima lluvia o definitivamente por la pérdida del trabajo del jefe del hogar. Es así que el docente rural quizás enriquece su perspectiva al considerar el tiempo, su tiempo y el del niño, como único y determinante. Respecto de los tiempos de los niños o de las actividades, es posible considerar que, al ser menos, los niños y niñas de la sala y en la mayoría de los casos, al no contar con profesores de áreas especiales, las actividades se agotan más rápidamente y tenemos que planificar mayor cantidad y variedad de actividades por día. No obstante, como sabemos, hay tiempos distintos para cada edad. Mientras un niño de 3 años agota rápidamente su capacidad de atención y disposición para la actividad plástica, posiblemente otro de 5 pretenda centrarse en ciertos detalles que le impliquen mayores tiempos. El docente es flexible con los más pequeños, permitiéndoles o proponiendo otras actividades, respetando el tiempo, el espacio y la tranquilidad que los más grandes necesiten. Organización y uso del espacio y el tiempo. El espacio. Los jardines rurales y jirín suelen tener espacios interiores reducidos para el desarrollo de las actividades. Si bien no en todos los casos es así, sí lo es para la mayoría, que también debe compartirlo con alumnos y docentes de la escuela primaria. Pero hay un espacio que es único y propio, la sala. Este se constituye en el espacio por excelencia. A veces, la sala es el jardín todo, y por lo tanto puede ser un espacio que rompa con la cotidianeidad, para estimular, invitar, ofrecer, reconocer, valorar, predisponer, generar, provocar. Muchas y excelentes experiencias demuestran que las docentes que se desempeñan en este ámbito han sabido hacer coexistir la múltiple funcionalidad de la sala con diversas opciones educativas. Las maestras y maestros rurales también conocen la importancia que tiene para estas comunidades los tiempos compartidos, ya sea entre los mismos alumnos, priorizando actividades que impliquen la relación con los otros
por sobre aquellas que se resuelven de manera individual, o con alumnos de primaria, generando proyectos de tiempos compartidos, como juegos tradicionales con el primer ciclo o proyectos de lectura de cuentos con los más grandes, o tantos otros que se desarrollan y con mucho éxito en la provincia. También es el tiempo de encuentro entre las familias. Los actos, las reuniones, cualquier otra excusa es buena para generar el acercamiento, el encuentro con otros, porque esta es una de las tareas más importantes de las escuelas rurales, ofrecer la oportunidad del encuentro, pensando la continuidad a pesar de las discontinuidades. La discontinuidad de la asistencia es una constante que, como dijimos, se da fundamentalmente por la incidencia del clima en estos ámbitos y por otros factores relacionados a la transitabilidad de los accesos, ya sea caminos o arroyos, la salud de los alumnos y las condiciones laborales de las familias. Las lanchas no circulan cuando hay mucha neblina o cuando por otros factores climáticos desciende la visibilidad. Las crecidas, pero fundamentalmente las bajantes, impiden que se pueda acceder a ciertos arroyos para recoger en los muelles a los niños que con sus salvavidas puestos esperan. En las zonas rurales, las lluvias, los vientos, el frío intenso y también el calor son condicionantes de la asistencia. En tanto, hay que considerar que los niños recorren muchos kilómetros caminando, en bici, a caballo, muchas veces para llegar a la escuela y otras solo para arrimarse hasta la tranquera por donde pasará el micro que los acerque a ella. Aunque hay transportes que no pueden transitar los largos trayectos por caminos de tierra muy deteriorados y en otros casos simplemente no se cuenta con estos vehículos. En estas zonas rurales, la continuidad de la asistencia está, como dijimos, también supeditada a las posibilidades laborales de la familia. Las docentes saben que los alumnos asistirán al jardín mientras el papá o el sostén del hogar conserve su trabajo en este ámbito. Finalizado esto, simplemente dejará el niño o niña de asistir al jardín por haberse mudado a otro campo o a otra ciudad que le posibilita a la familia una nueva oportunidad de subsistencia. También es cierto que ante ciertas actividades rurales, cuando algún animal está pariendo o cuando es época de vacunación del ganado, la asistencia al jardín pasa a un lógico y entendible segundo plano. Es necesario repensar la postura del docente respecto de las decisiones familiares, que encuentran muchas dificultades para que sus hijos puedan llegar hasta la escuela. Es importante que la familia no se sienta juzgada, al contrario, pueda ser receptora de la admiración que nos produce a muchos que realicen casi diariamente un esfuerzo tan grande para que sus hijos transiten la experiencia y la oportunidad de ser alumnos del nivel inicial. Eso debe redoblar nuestro compromiso con la tarea diaria, ofreciéndoles oportunidades diversas todos los días. La tarea de enseñar en el ámbito rural. Que un niño o niña del ámbito rural acceda al nivel inicial permite encontrarse con un adulto educador que lo ayude a ver lo diario, su paisaje y vivencias habituales con otros ojos. Una mirada más profunda que permite indagar sobre aquello que por obvio ha sido naturalizado o invisibilizado. Cuestionarse sobre el cambio del paisaje a través de las diferentes estaciones del año, los cambios de colores y aromas, indagar respecto de los roles en el campo, reconocer los aspectos relevantes de la historia del pequeño pueblo en el que viven, profundizar acerca de las costumbres y actividades que se desarrollan en la zona, indagar respecto del camino que hará el cereal, son algunas de las posibilidades ligadas a la cotidianeidad y a la necesidad de conocer más respecto de aquello que resulta cercano y familiar. Pero por otra parte, el encuentro con este adulto en un ámbito educativo debe posibilitarle también acceder a bienes culturales a los que no accedería por fuera de él. Es el jardín de infantes quien debe posibilitarle indagar y apropiarse de aquello que por lejanía, dado que no sabemos si será el último que asistirá al jardín, y tal vez a donde vaya pueda no existir la oferta, cómo organizar la planificación sabiendo de antemano que la continuidad es prácticamente una utopía, cómo el jardín podrá meterse en las casas de los niños, estar ahí el día que por diversas razones ellos no pudieran llegar. Son muchas las estrategias que utilizan las docentes para no perder el vínculo con las familias. La comunicación por radio o celular es muy común
y extiende los lazos a pesar de las distancias. Es importante rescatar esta predisposición de los docentes. De la misma forma, es importante pensar el cuaderno de comunicaciones como un posibilitador de esta relación, en un ida y vuelta constante, donde a diferencia del uso habitual que se da en el ámbito urbano, este va y viene de las casas todos los días en tanto las familias lo utilizan para contar a las docentes situaciones especiales de sus hijos o preguntar alguna cuestión particular. Las carpetas, bibliotecas, títeres, juegotecas, viajeros, como estrategias, cumplen varias funciones. Tener el jardín en casa el tiempo en que no pueden asistir implica poder usarlos y recrearlos e implica también la obligación de volver. Tener un títere, un libro o un juego o juguete del jardín en la casa genera que, aunque las condiciones climáticas no le permitan llegar a él, no se pierda el sentido de pertenencia. Las experiencias actuales dan cuenta de las diferentes temáticas abordadas en las carpetas viajeras: historia familiar, recetas, cuentos, poesías y adivinanzas, temas de investigación, etc. También se han implementado carpetas viajeras o libros que se elaboran en el jardín, que dan cuenta de los diferentes recortes abordados y las actividades desarrolladas en clase, y transitan por las casas para que las familias puedan ver cómo los niños trabajan en el jardín o jardín. Es sabido que la salida educativa es una estrategia muy rica para posibilitar estos acercamientos, pero también es cierto que muchas veces por razones económicas, de distancia, de disponibilidad, no resultan tan viables. Esto pone al docente en la necesidad de establecer otro tipo de estrategias posibles y posibilitadoras, recurriendo entonces a relatos propios y de terceros, libros y otros tipos de soportes escritos y o ilustrados, material de investigación, fotos, videos de películas o documentales, objetos, información de Internet o de programas informáticos cuando se dispone del soporte necesario y por tantos otros. Estos y otros recursos son muchas veces la puerta de acceso a nuevos conocimientos que se ampliarán en el transcurso de actividades de indagación, exploración, expresión y juego, favoreciendo el acercamiento a lo desconocido, posibilitando el descubrimiento de otras realidades. El juego. Si hay una verdad, probablemente sea que el niño del ámbito rural, como cualquier otro niño, juega. Juega en principio a lo que conoce, representa su realidad, desempeña roles que le son conocidos y cercanos a su vivencia cotidiana. Ir a arriar las vacas, amasar el pan, construir el corral, salir a cazar peludos o a pescar, arreglar el tractor o ir a tomar mate o al baile o a la jineteada son juegos comunes de los niños de ámbitos rurales, como lo es jugar al lanchero en los jardines de isla o andar en colectivo en el ámbito urbano. Si hay algo que iguala a los niños, quizás sea su predisposición al juego. En tanto esto es así, se ha constituido en un derecho de las infancias y el jardín de infantes puede favorecerlo. Ampliar las posibilidades para que se multiplique y enriquezca en el día a día de la escolarización inicial, aportando a conocer otras realidades que también serán jugadas como una forma de entender y aprender aquello que se incorpora. El aprendizaje es en un punto la interiorización de lo exterior y el juego una de las posibilidades de exteriorizar aquello que sabemos y sentimos. Es por ello que juego y aprendizaje, lejos de ser antagónicos, resultan complementariamente necesarios. Los educadores están preparados para aceptar el caos que se genera en un primer momento o el vacío inicial ante la propuesta. Aquello que para todos de afuera resulte desordenado, fuera de control, el maestro sabe verlo como lo necesario para que el juego en su máxima expresión se geste y se oriente hacia un hacer y crear con otros. A modo de cierre, el nivel inicial en el ámbito rural tiene sin lugar a dudas un lugar de privilegio que le es otorgado por sus beneficiarios, un lugar de responsabilidad que le es otorgado por el Estado, un lugar de oportunidad que le es impuesto por la necesidad de entender que el otro, el niño, ahora alumno, puede encontrar en este ámbito la posibilidad de conocer aquello que no le sea dado por el entorno, aquello que se impone por tratarse de niños y niñas pequeños, cuidado y enseñanza, que no se contraponen, sino que se complementan, se interrelacionan.
No hay verdadero cuidado sin enseñanza y no estará posibilitada la enseñanza sin el cuidado.